Bienvenida, bienvenido a este espacio, Hilanderas del Bosque. Aquí en el bosque nos encontramos para hablar de cuentos, para hablar de ciclicidad. Esta que te habla, tu terapeuta menstrual de confianza, relatora de cuerpos y reprogramadora Madi, o María de Dios, como quieras. Y nos encontramos con Dinora Rillaga. Qué suerte, qué suerte. Espero que lo disfrutes tantísimo como yo. Dinora trabaja los cuentos maravillosos como una vía de educación sentimental, desarrollo simbólico y diálogo con el inconsciente. Su enfoque no es el de analizar cuentos, sino el de habitarlos como mapas de transformación humana. Ella es terapeuta, narradora y guía. Gracias, sí. Amplía, que yo estoy deseando también saber. Sí, eh, yo trabajo o yo me encuentro con los cuentos eh, como un camino, es un camino vocacional. Y esto, la llamada de la literatura, digamos, sucede en mi más tierna infancia. Yo he tenido, bueno, la suerte de que me contaron muchos cuentos y que los cuentos me abrieron la puerta a la literatura escrita, a la literatura. eh, y también digo mi más tierna infancia porque yo comencé mi vida siendo una niña que se enfermaba mucho, pasaba mucho tiempo en cama. Entonces, necesitaba mucho jugar de otra forma. ¿No? Sí que pasaba tiempo jugando, me encantaba jugar como a todos los niños, pero sí que pasaba muchos momentos en que tenía que hacer cama porque me enfermaba. Entonces, los cuentos fueron fundamentales en ese momento para mí. Los cuentos y el libro, porque eran las narraciones, porque mi mamá me contaba cuentos, mi abuela me contaba cuentos, mis tíos, bueno, siempre había algún familiar que me podía narrar una historia, pero además como comencé ya desde chiquita a mostrar un gran interés por los libros, también me regalaban libros. Yo no sabía leer, pero me encantaba mirar las imágenes y después, como le pedí a mi madre que me los leyera, libros de cuentos, ¿eh? Mamá me los leía y esto que los niños pedimos repeticiones de los cuentos, de lo que nos gusta, porque es necesario, porque estamos aprendiendo algo muy importante. Mamá me leía los cuentos una y otra vez y yo me los aprendía de memoria, como sucede con los niños. Y después sucede muchas veces que los niños, cuando aprendemos de memoria un cuento, no somos muy exigentes con el adulto que nos cuenta el cuento. Si hay una palabra que cambia, se la corregimos. Es verdad. Porque es que cuando somos pequeños tenemos una memoria extraordinaria y estamos tan vitales, estamos tan en la vida, disfrutando tanto de todo, que el cuento realmente es algo muy sagrado aún, porque nosotros, pues ahora estoy hablando desde la niña, entramos en ese espacio de nosotros, los niños y los seres humanos, pero cuando somos niños es mucho más fácil entrar en ese otro mundo. Se abren las puertas del otro mundo y, realmente entramos en ese gran bosque que es el cuento. Entonces, a mí me encantaron desde pequeña, como he contado muchas veces, tuve la enorme suerte también de vivir en Montevideo, en un barrio de inmigrantes, donde escuché cuentos narrados por abuelos, que eran los abuelos de mis amigos que venían de distintos sitios de Europa, de Asia, y nos contaban historias, y era fascinante. Había una generosidad en esa narración, en ese estar escuchando, en ese compartir, y para mí siempre me gusta nombrarlos porque no nacimos en realidad de un repollo. Nosotros somos una suma de todos, ¿no? Yo soy Dinora aquí y me dedico a los cuentos porque tuve la enorme suerte, gracias a Dios, de que un montón de gente me fue dando algo, que yo y que algo había en mí que lo recibía también. Y entonces esto fue creciendo en mí, después estudié teatro, pero yo no sabía que me iba a dedicar a los cuentos. La literatura siempre me encantó.
siempre amé leer, eh, soy lectora, y, y fue pasando el tiempo. Cuando terminé la escuela de teatro, estudié en Montevideo y en Barcelona estudié en una escuela maravillosa que es el Col·legi de Teatre. En Montevideo tuve también la gran suerte de encontrarme con un maestro que fue Atilio Costa, que fue era un director teatral y un hombre que a mí él me abrió un umbral, él abrió una puerta. Cuando yo era muy joven, tenía 18 años, él abrió una puerta para entrar en lo que es la palabra, en lo que es una ética interna, una cosa muy, muy impresionante en cuanto a artista, ¿no? Como fue algo muy potente para mí ese encuentro con este hombre. Y después en Barcelona, en el Col·legi de Teatre, con una escuela preciosa, que yo a medida que voy creciendo voy pensando, qué suerte tuve al encontrar esta preciosa escuela. Pero cuando terminé, yo no sé, yo no era ni para ir a hacer castings, ni pensé que quería contar cuentos, que, que me gustaba mucho la literatura oral, porque me encantaba el Rey Arturo, me encantaba todo el ciclo artúrico, conocía un montón de cuentos, me encantaba, bueno, me encantaba había un montón de literatura oral de toda Europa que me llamaba profundamente la atención y no sabía cómo hacer para llevar esto adelante, primero era como narradora oral, ¿no? Como narradora, y ahí se abrió una puerta también. eh, de una manera, no sé, insospechada. Una amiga, una conocida me dice en tal lugar están haciendo, van a comenzar a hacer en un pub escocés un festival de cuentos celtas. Si quieres ir, y fui. Y ahí comenzó un camino primero como narradora. Y estuve narrando, se empezó a abrir, que empecé a narrar en muchos sitios, a narrar distintos cuentos, muchos cuentos de autor, pero yo ya venía desde antes transitando algo interno y me daba cuenta, así como siempre me había pasado con los cuentos tradicionales, con los mitos, con las leyendas, para mí había algo que me llevaba muy lejos y que habría unas imágenes muy diferentes a las imágenes de los maravillosos cuentos de autor. Eh, Incluso me podía dar el lujo en ese entonces, yo siendo aún muy joven, dar el lujo de como medio intuir el autor que había escrito un cuento y que tenía por debajo todo un conocimiento de la literatura oral, porque algo en su escritura parecía algo que tenía que ver con el símbolo, con una imagen que te tocaba y te atravesaba, que eso era lo que yo venía descubriendo en los cuentos tradicionales y me empezó a pero fue un profundo llamado, fue un profundo, quiero saber más porque a mí me pasa algo cuando estoy contando esto y pasa algo también con la gente a la que le cuento esto. Y comencé a buscar, a buscar autores, a buscar libros, a estudiar mucho. Dejé de narrar cuentos, pasé 7 años narrando cuentos y luego me fui metiendo mucho más en este camino de indagar en el cuento, un camino muy, muy hacia adentro, muy, 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 muy introspectivo. eh, Fue cambiando por dentro y que luego comenzó a salir fuera, ¿no? Cuando, o sea, que lo de los cuentos es un llamado antiguo, ok, es un camino artístico, es un camino de arte para mí. De arte. Es, y claro, cuando estás en un camino artístico, el símbolo es muy potente, como, y lo arquetípico, y porque estás trabajando, o por lo menos en mi caso es así, estás trabajando con imágenes muy profundas que surgen, que emergen de pronto desde algún lugar del inconsciente, y luego están ese entendimiento con las imágenes de los cuentos, como primero como una pregunta, como ¿qué me estás contando?
¿qué me estás diciendo, cuento aquí? ¿Qué es esto que me duele? ¿Qué es esto que me asquea? ¿Qué es? Pero después que pasa el primer impacto, entrar. A veces el impacto primero dura días y hay que dejar el cuento en barbecho, pero algo te llama el cuento, o por lo menos a mí me pasa así, me llama algo del cuento y vuelvo y ahí se empieza a desplegar algo. Siempre cuando doy las clases, siempre estoy trabajando el cuento y el sueño, porque tienen estas similitudes maravillosas, ¿no? Nosotros podemos tener una, un sueño nocturno, una pesadilla, un sueño que nos duele mientras lo estamos viviendo y nos despertamos angustiados, pero cuando después hablamos con el sueño y comenzamos a entrar en sus imágenes, se empiezan a desinflamar y entonces el sueño, el cuento de la noche, te cuenta algo que, que es un regalo en realidad. Así que muy importante, mi camino va con cuentos, va con sueños, va con la narración, es literario, es literatura, y, y en este tiempo sí, he ido aprendiendo el arte de acompañar eh, a personas a nivel terapéutico durante años. También voy haciendo este otro trabajo. Van unidos. Joder, qué guay. O sea, es que es un regalo escucharte, Dinora. Ay, De muchas gracias. verdad, te lo digo. Em, a ver, yo ahí escucho muchas cosas y vuelve a aparecer el 7 años ahí viajando para adentro, ¿eh? Más 7 años contando cuentos y cuentos así, yendo a sitios, ¿sabes? Como narradora de ir a los lugares que se abren para que tú puedas narrar. Sí, Que por cierto, yo tengo la sensación aquí en Barcelona que antaño había muchos más lugares para ir a narrar. La tengo la sensación, no la sé ahora también, pero no me dedico tanto a ir a sitios a narrar, es algo que me vayan llamando y me encanta. Pero que antes habían lugares que tenían un punto gamberro, un punto muy de calle, no solo las bibliotecas, o que tú podías ir, eso, por ejemplo, esto de ir a un pub a contar cuentos, o que te llamaban de bares, que a mí me encantaba por todo lo que se daba bien. Y ahora no hay lugares así, ¿no? O sí hay un poquito, hay muy poquitos ahí. Y antes había, en ese entonces, estoy hablando de finales del siglo pasado, había un movimiento que era muy interesante, muy precioso y, y que yo disfrutaba muchísimo. Entonces fueron 7 años narrando en todo tipo de sitios y, y después, déjame pensar, es el, sí, 7 años más en los que yo me metí para adentro y sí, 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 7 años, 7 años. Mira, no había sacado esta cuenta. es que ahí es donde está mi ojo con la ciclicidad. Es que no lo puedo evitar. Tú cuentas cuentos y la ciclicidad como guía interna, porque hay una cosa que yo creo que además es un poco lo que me ha hecho, o sea, para quien esté escuchando esto, o sea, que Dinora me dijera que sí a este encuentro. Fue como maravilloso, me he pasado una semana con una sonrisa de oreja a oreja, a pesar de todas las cosas que han pasado, que joder, que son mogollón, pero los cuentos construyen algo, yo llevo desde noviembre de 2024 yendo a círculos de cuentos y tal, construyendo ahí o sea, me ha acompañado los cuentos en este último camino brutal, ha sido como, o sea, no sé, para mí ha sido un descubrimiento y, y yo siempre he tenido, o sea, mi abuela era maestra de niños pequeños y la madre de mi madre y yo me pasaba el verano con ella en el pueblo. Entonces todas las noches me contaba cuentos. Me contaba Garbancito, me contaba Cenicienta, me contaba Caperucita y además, o sea, que era heavy, que no lo suavizaba. Y además, o sea, que yo me podía contar esos tres cuentos todo el verano, que yo era como y repite, y ahora otro. Y, y luego cuando yo, o sea, yo tenía ahí como esta especie era una niña extraña,
Sí, con muchísimo mundo interior. Yo veía hadas y magia en todos los lados y tenía esta cosa interna cuando fui creciendo de como había algo como de a los 16 años, ¿no? Como que era como una iniciación que había ido escuchando en historias, en leyendas, en mitos y yo recogía y como a los 16 años como que recibes tu magia. Como a mí me pegaron una paliza. Que le he contado, que le he contado muchas veces, pero ese fue como el encuentro con un algo que te trasciende y que está ahí sosteniendo. Entonces, para mí desde entonces como que hay una certeza de que en la oscuridad se encuentra algo como muy potente que te sostiene y que alquimiza y que te muestra otra cosa que no está vista y que va por dentro. Y siempre prefería como quedarme a escribir a la luz de las velas, o sea, cuando yo digo que era friki, a la luz de las velas con música celta, escribiendo historias que eran los sueños que yo tenía así como recurrentes. Eh, que luego son estas historias de, te encuentras con gente que es como, son vidas pasadas, son ta, ta, ta. O simplemente está dentro, porque como somos una cultura que al final la genética, yo no sé porque no tengo esa certeza, a mí me encanta creer en cosas estupendas, pero también tengo una parte muy práctica de, ¿y si solo tienes el tiempo que tienes ahora? Y si solo está lo que tienes ahora y las historias que tienes dentro son historias compartidas, porque al final del viaje nos vamos a fundido a negro. O sea que es como, no me importa. Pero la vida en general es fascinante. Todo el tema de las hadas y tal. Y de repente entré en la universidad y fue como una especie de construcción de esta idea que tienes tú de lo que es hacerse adulto, ¿no? Y construirte una vida seria y tal y cual, y de repente pues eso se va rompiendo y la vida te empuja hacia otros sitios y empiezas a abrir espacios nuevos. Para mí lo simbólico siempre ha tenido como mucha presencia. El tarot, o sea, no como algo adivinatorio, porque yo no soy supersticiosa, no soy de siempre soplar canela de no sé qué, no sé cuántos, que he tenido momentos de en la risa, venga, soplar canela y me baño en ella, ¿no? Pero hay algo en el símbolo y empezando a indagar contigo y cuando estudié tantra y demás, pues fue como, hostia, es que hay historias que nos cuentan, que nos toman desde dentro y nos cuentan y tú eres capaz de ver pues lo que hablábamos de descubrir que de repente al ser madre de adolescentes, si yo no me trabajase y si yo no me estuviese labrando una vida, si yo estuviese apropiándome de la vida de mis hijas, ¿sabes? Si no estuviese construyéndome, podría ser la madrastra. Podría ser perfectamente en la que les castrase y no les permitiese esta expresión de su ser y la capacidad de cometer cagadas y errores que les permitan encontrarse. Podría ser esta que les intenta ahorrar los dolores y entonces les estaría robando las experiencias que las construyen. Eh, pero de repente todas esas intuiciones contigo encuentran traducción. Es, y Baba Yaga llegó contigo. Es que la amo y la adoro. Es que yo de abuela no me imagino como otra cosa que no sea Baba Yaga. Con esa, con esa katana, con esa katana interna de si vienes con falsedades, te devoro. Es maravilloso. Entonces, aquí viene como la primera pregunta que yo me he querido preparar, bueno, porque hay una pregunta que son cuatro. En realidad, como, ¿por qué siguen los cuentos vivos? ¿Qué diferencia hay entre un cuento maravilloso y un cuento infantil? ¿Y por qué historias contadas hace siglos siguen emocionándonos? Y creo que es que forma parte de la misma pregunta. Primero te quiero decir que eras una niña preciosa, que eres una niña sensible, que eres un ser hermoso con un mundo interior precioso y que los niños, eh, cuando somos niños tenemos estos mundos y cuando somos adolescentes también y si lo podemos seguir cultivando, somos adultos y lo seguimos teniendo. Y eso es un don, eso es un regalo. A veces los dones, bueno, hay que cultivarlos, son difíciles de sostener en una realidad que nos es hostil muchas veces cuando
Y cuando traemos esto, y los traemos todos, es como, solo que en algunos está más puesto, otros tienen una tendencia más al accionar potente y heavy, o yo qué sé, y otros podemos tener momentos de introspección muy potentes, o esa necesidad de soledad, pero es muy precioso lo que estás contando acerca de esta Maddie de noche escuchando música celta y escribiendo. A mí me parece una imagen maravillosa, me llena de frescura, pero no es de una frescura de verano, es como algo del invierno, pero como un agua del invierno que, que está por debajo, está fertilizando todo lo que viene después, ¿no? Es como muy bonito, muy hermoso. Así que no lo veo como, lo veo como algo hermoso, no como una friki ni una rarita, pues sino yo también me llamo a mí misma, ¿no? Friquita. Siempre lo utilizo con mucho amor. Sí, 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 no, yo también en ese sentido conmigo misma, pero me encantó escuchar saber esto tuyo, ¿no? Contarlo contado así. Y me pregunto, es que no me acuerdo, me escuché toda la pregunta, ahora no me acuerdo bien cómo va por partes. Me preguntabas por qué no seguimos contando historias tan antiguas, qué diferencia hay entre ¿Por qué los cuentos siguen vivos? ¿Qué diferencia eh, hay entre un cuento maravilloso y un cuento infantil? ¿Por qué historias contadas desde hace siglos siguen emocionándonos? claro, los cuentos siguen vivos porque los cuentos somos nosotros, no somos nosotros, pero nos habitan. Eh, si tenemos alma, tenemos un cuento, porque las imágenes que van a venir del cuento, y esto es algo que yo tengo una certeza interna, provienen del alma. No sé si es el alma del mundo, de ese inconsciente colectivo que dice Jung, pero son imágenes muy profundas y que en algún momento, estos grandes cuentos de tradición, en algún momento, algunas personas que podían eh, darle voz a esas visiones del alma, podían contar una historia. Bueno, los cuentos somos nosotros. Los cuentos son, o nosotros somos el cuento. Y creo que el cuento nos cuenta. Seguramente, bueno, por lo que voy viendo, el cuento está antes que nosotros, ¿no? Están estos grandes mitos. Por ejemplo, ahora cuando me estabas contando acerca de ti y escribiendo en la noche con esta vela, bueno, a mí me viene una imagen o me sugiere una imagen muy de Perséfone, eh, en un inframundo, pero en este lugar, como en un lugar muy suyo, ¿no? Y a una Perséfone que está a gusto con ese espacio interior de oscuridad, de silencio, de encuentro con algo que hay ahí, no la Perséfone que anda peleando, ¿no? Debajo, o aterrada por debajo del inframundo, en el mundo de Hades. Es, puede ser una visión. Entonces, hay muchos cuentos, los mitos nos viven, ¿no? Nosotros a veces atravesamos espacios en nuestras vidas que no sabemos, no tenemos idea de que en realidad estamos encarnando una parte de ese gran cuento que es el mito. A lo mejor, ¿cuántas veces el mito de Perséfone es extraordinario y es un mito muy humano, muy femenino, muy de todos, muy femenino? Cuando digo femenino no digo solo de mujer, hablo también de un femenino profundo en lo masculino, en los hombres. Eh, ¿Cuántas veces bajamos al mundo, nos morimos, bajamos al mundo de la muerte, digamos, caminamos a ciegas por lugares oscuros en nuestras vidas, pasamos un momento de profunda tristeza, a veces de depresión, eh, y de pronto subimos porque pasa algo y renacemos y volvemos? ¿Cuántas veces somos esa doncella Perséfone que es raptada para ese lugar donde hay que hacer un aprendizaje por debajo de la tierra, en lo oscuro? Y después
Sufrimos porque o esta Demeter que está fuera, nuestra madre, nos está buscando y logra sacarnos de ahí, logra llegar a un pacto con los dioses, o porque pasa algo y toca su hijo, porque es la primavera y toca reverdecer. Entonces salimos y ahí nos transformamos en esa belleza del renacimiento. Sucede, los mitos nos van contando y nosotros lo vamos viviendo. O cuando vivimos el amor. ¿Cuántas tareas cuando nos enamoramos profundamente de alguien? ¿Cuántas tareas tenemos que cumplir para que ese amor prospere, para que ese amor sea? Cuando ya empezamos a pasar del enamoramiento al otro estadio del amor, en el que ya comenzamos a ver al otro más allá de la proyección y tenemos que empezar a, a trabajar, a hacer en nosotros y con el otro para poder crear nuestra relación. Y esto es un mito, esto es Eros y Psique, pero estos son cuentos también. Esto es lo que venimos trabajando en este curso que estamos haciendo, la educación sentimental en los cuentos de hadas, esto es la ondina del estanque, esto es la alondra de león, cantarina y saltarina. Son cuentos que nos van narrando lo que somos, los lugares por donde pasamos. Lo que pasa que, que antes era una escuela de vida, ¿no? Contábamos estas historias, las conocíamos, aprendíamos y sentíamos también, vivíamos el símbolo también. Esto es lo que voy entendiendo, el símbolo de otra manera. No sabíamos, la mayoría de nosotros no sabía escribir y lo simbólico era una escuela en sí mismo, era como había un mundo simbólico muy importante, donde había lugar para imágenes muy poderosas. Hay esa serie, siempre pienso en la serie Vikings, Sí. que a mí siempre me llamó la atención en esta serie, eh, cómo se mostraba, por ejemplo, al inicio de la serie, que está Ragnar Lodbrok con su hermano Rolo, han matado un montón de gente, así comienza la serie, ¿no? Están llenos de sangre, y de pronto Ragnar ve pasar entre los muertos a un hombre, unos cuervos y un hombre con el ojo, con una... Odín, sí. Y es Odín. Jamás Ragnar dice, eh, ay, he visto, me pareció ver a Odín, estoy loco. No, porque sabe que ha tenido una visión y que esa visión es importante. Esa visión abre un espacio, abre algo. Es como me gusta mucho lo muestran ellos en la serie, porque él no le cabe la menor duda de que está viendo a Odín. Ujú. Él no se cuestiona a sí mismo como, estoy loco, ¿qué es esto que me está? Lo ve y sabe que esa visión de Odín está abriendo algo para su vida. Es como, y así aparecen, hay más personajes, hay un personaje, bueno, casi todos tienen unos viajes, ¿no? Está Floki, Sí. todos tienen unos viajes muy, muy visionarios, y que conocen el mito además. En algunos momentos de la película, de la serie que yo disfrutaba cuando la veía, se cuentan mitos, van contando el cuento de lo que pasa cuando, e incluso tienen alguna revelación de viene Odín a visitarlos bajo una de sus personalidades, ¿no? Como Sí. el viajero. Y Mm, también en el lado cristiano está personaje increíble que creo que se llama Adelstan, que sí. cuando la serie la vi hace 1000 años, pero me acuerdo, me dejó muy impactada este personaje porque él también él tiene, él ve cosas, y tiene revelaciones, eh, en la sencillez de la vida, pero viendo cosas y es como, y no hay un punto en el que se esté cuestionando, estoy loco, ¿no? Es como, esto es lo normal, es como lo Mm, habitual. sí. Y, y están dejándose vivir cada cultura por el mito de su cultura, por lo que conocen y por
eh, y por ese encuentro con lo sagrado. O sea, los cuentos tradicionales, eh, desde lo que yo voy aprendiendo con ellos, están hablando de lo sagrado, están hablando de una trascendencia, están hablando de algo que tiene que ver con nosotros en cuanto a camino de vida, Mm, a cómo podemos llevar adelante nuestra vida. Nos plantean muchas veces una especie de, bueno, nos comienzan contando una situación de carencia, donde falta algo, donde algo no está bien, donde hay que conseguir algo y donde a veces en este tratar de conseguir algo se va mostrando algo que es oscuro, que es extraño, pero el mm, cuento, cuando es un cuento de maravillas, un buen cuento que tiene un final feliz, siempre te va a dar el, eh, el remedio. Te mm, va a dar, no solo te va a contar la enfermedad o lo que está careciendo, de lo que carece el reino que somos, sino que también te va a decir, y esto, esta situación, esto que está pasando, se va a solucionar de esta forma. mm, A través de estos trabajos que va a tener que hacer el héroe, la heroína del cuento, estos encuentros con la oscuridad, con el mal, con la alegría, con la sabiduría, y en este camino iniciático, en este camino de vida, en esta situación vas a resolverla debido a lo que ha acontecido en el cuento de esta forma. Entonces el cuento eh, es una escuela, es un aprendizaje, necesitamos narrarlo porque nosotros somos narradores. Los seres humanos somos grandes narradores de historias, todo el tiempo estamos narrando, nos estamos narrando. Yo ahora te estoy narrando un montón de cosas, pero te he narrado mi vida al comenzar mm. este encuentro. Nos juntamos en un bar y nos contamos el cuento que estamos viviendo, nos contamos y lo contamos cómo lo estamos atravesando. Me pasó esto, mira qué cosa tan terrible está ocurriendo en mi trabajo, cómo me están molestando, qué está pasando, cómo lo estoy haciendo. Y cuando lo contamos estamos trabajando con toda nuestra emocionalidad, somos narradores. Le estoy mostrando al otro todo lo que me mueve esto, o el gran amor que estoy sintiendo por alguien, el gran enamoramiento que te lo voy a contar con todo mi ser, no, no te lo voy a contar. Estoy enamorada, sí. Bueno, es una forma de narrarlo, pero eh, sí, me tiene loca y sigues tomando el café y ya está, ¿no? Esto queda puede ser una forma de narrar, Sí, no sí, queda medias. total. Ahora, no va a ir a muy buen puerto esto. O sea, si lo narras con esa pasión. Mira, ahora cuando estabas hablando de el tema de las dificultades, la búsqueda y tal, pensaba en El Rey de la Montaña de Oro, en el cuento del Rey de la Montaña de Oro, que digo, joder, es que es un cuento que todos los adolescentes Mm, tendrían que tener como, o sea, todos los profesores de instituto deberían empezar el curso contando ese cuento, sin explicarlo. O sea, una vez al trimestre para que resuene, porque o sea, quien esté escuchando esto en cualquier momento, que pare y se lea el cuento. Son 10 minutos, pero, o sea, creo que se ha industrializado todo, ¿no? Y cuando hay una industria, hay una necesidad de sacar beneficio. Entonces se ha industrializado el deseo, se ha industrializado el sexo, se ha industrializado lo que es el saber. O sea, ahora yo tengo una movida personal porque es como los programas que saco, le doy mil vueltas porque no quiero caer, claro, o sea, en lo que yo trabajo está en una fina línea entre volverte una vendehumos y hacer un trabajo de la hostia. Porque al final el acompañar una ciclicidad que yo como la acompaño y como es un autoconocimiento, o sea, estamos construidas de manera distinta. eh, yo he llegado a este punto porque yo viví muchos años con dolor crónico y lo que necesitaba era aprender a mover mi cuerpo, cómo necesitaba mi cuerpo ser movido y cómo necesitaba ser alimentado. Entonces, en vez de verlo como una patología, fue como, ok, necesito entenderte.
porque siempre fue mi enemigo. Yo he tenido como mucha, mucho beef con mi, con mi propio cuerpo y con mi propia existencia como mujer. Y precisamente me dedico a la terapia menstrual, que es como, ¡guau! A esto venía. Entonces, todo lo que implica el conocerse es un camino de... Hay que tener valentía y coraje para adentrarse y poder decir, soy envidioso, soy celoso, tengo todas estas cosas y si no las miro y si no las veo, voy a construir una narrativa horrible de víctima alrededor mío y voy a poner mi poder personal en manos de otras personas. Es como yo cuando tenía el grupo de Veroñas, de punk, escribí cuando estaba estudiando terapia menstrual Blood Party, que es la fiesta de la sangre. Entonces hablaba como si hubiera una maldición que estuviera persiguiendo, ¿no? Y la narraba una niña que estaba a punto de venirle la regla. Y entonces habla la letra de he oído historias de maldiciones, de mayonesa cortada y días que no te puedes duchar. Entonces, o sea, en realidad digo, joder, pero si es que los cuentos han estado ahí todo el rato. Cuando me vine a vivir aquí donde vivo ahora, tengo unos vecinos que todos los jueves cuentan Muskil Gusá, el Ah, lo disipador de hacen, dificultades. Claro, sí, sí, lo sí. hacen todos los jueves, qué preciosidad. Todos los jueves como ritual. Y a raíz de eso también descubrí que otras amigas también lo hacían. Y lo empezamos a hacer en casa con las niñas, como un punto y aparte de darse cuenta de que, bueno, pues estamos atravesando momentos difíciles, pero cuando aprendes a narrar tu historia, también la puedes cambiar porque te apropias de ella. Entonces, y puedes contarla de manera distinta. Es como salir de la víctima. En el momento yo he trabajado un montón con mujeres que han sufrido abusos, malos tratos y demás, y entonces hemos trabajado mucho el cómo me narro. Una cosa son las cosas que te pasan y qué haces con ello, y otra cosa es estar en esa posición en la de yo soy esta mujer abusada, tal, no sé qué, no sé cuántos, que no te permite moverte desde ahí, porque cuando es algo que es identitario, va contigo todo el rato. Sin embargo, cuando es algo que te ha pasado, tú lo puedes utilizar para convertirlo en abono y puede ser una fortaleza. Entonces, es como la narración está todo el rato. Y yo me he dado cuenta con los cuentos de que yo leo las patologías y entonces esas patologías cuentan una historia. Cuentan una historia de una mujer que no se ha mirado a sí misma porque la domesticación la ha llevado a olvidarse de quién es y a buscar en la mirada ajena el reconocimiento de quién se es. Entonces es como iniciamos un camino de soberanía, de cambiar, ¿no? Y a través de la reprogramación cambiamos esa mirada que yo siempre digo, ni soy psicóloga, ni esto va a hacer que tu vida sea súper fácil, pero sí te va a dar una estructura interna que da igual lo que venga, lo vas a afrontar sin miedo. Un amor enorme y pasional, adelante. Si duele después, que me quiten lo bailado de lo que he vivido. Un trabajo de la hostia que luego resulta ser una mierda, por lo menos lo he intentado. Y que los fracasos no te narren como una identidad, sino que un fracaso es un aprendizaje de o cómo no hay que hacer las cosas, o cómo en otro momento hay que dejarlas por escrito, o cómo a lo mejor yo no sabiendo qué es lo que quiero, permito que otros construyan sueños que yo pienso que son atractivos para mí cuando los estoy habitando no me gustan. Entonces tienes la posibilidad de salir de ellos. Entonces, yo veo tanta similitud en aprender a escuchar cuentos, porque, hostia, ¿eh? De repente todos los prejuicios, yo no sé si te acuerdas, pero de las primeras, los primeros cuentos fue como, joder, ya está, ya se tiene que quedar cosiendo en su puta Sí. casa. Es esta narración, ¿no? De los cuentos, hablan de un rol de la mujer y es como, no, 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 hablan de un ingrediente interno que tenemos todas las personas y de la manera en la que se encuentran estas dos polaridades. Y entonces aquí entra la otra pregunta que yo aquí estoy deseando escucharte porque adoro y en todos los sitios donde yo he trabajado la ciclicidad han acabado, como yo tengo una perspectiva de medicina tradicional china, es energética y hay polos, yin yang, femenino masculino, que acaban diciendo, ¿y por qué el femenino y por qué el masculino? Y es como, y por qué las bondades del femenino, de lo que se nombra femenino, te parecen malas? Claro. O sea, la fortaleza que hay en la quietud, en la rendición, en ser capaz de esperar, en la observación,
O sea, ¿por qué eso te parece que es menos válido que andar, caminar y saber hacia dónde quieres ir? Cuando no tienes una respuesta, quedarte en el silencio, hay que tener una fortaleza enorme para quedarte en el silencio y no saber qué coño tienes que hacer. O sea, de hecho es mindfulness trabaja eso, la presencia plena y la aceptación. O sea, tenemos que desarrollar herramientas para habitar en lo femenino mientras tenemos un discurso político interno que lo denosta y estamos pidiendo que el mundo cambie para que valore lo femenino cuando lo femenino no está siendo valorado. Total, totalmente, totalmente. Entonces, vale, que ese viaje del femenino y el masculino interno en los cuentos, esa aventura, eh, Sí. ¿cuál es la conquista que hay detrás? Creo que esto después de mucho caminar con los cuentos y de dar muchas clases, de tener muchos encuentros con gente, reflexionando en torno al símbolo de los cuentos tradicionales, de los, uno va haciendo un camino y va aprendiendo, primero tiene como, entra en el símbolo, esto en mi caso, entró en el símbolo como ¿qué es esto? El símbolo habla de esto, de esto y de esto. Después voy aprendiendo que el símbolo no. El símbolo sí habla de eso, pero también se va desplegando. Tiene múltiples significados y en la medida en que nosotros vamos yendo hacia él y permitiendo que una impregnación de lo simbólico, pues algo se va expandiendo dentro de nosotros, vamos entendiendo algo más grande. Es como que le dejáramos lugar al alma para que contara, porque el alma habla a través del símbolo. Entonces, en la medida en que vamos dejando más espacio, dejando que este símbolo se abra, se abra, se abra, es como que el alma cuenta más cosas. Muchas veces os pregunto en los encuentros que tenemos de cuentos, y sobre todo en este último curso que estamos haciendo, si soñáis, porque para mí es como si cuando trabajamos el cuento se empieza a dar un diálogo con el sueño. Y de pronto es todo, es de a poco, ¿no? Pero en ese diálogo con el sueño se va enriqueciendo mucho más nuestro mundo simbólico porque no deja de ser el alma que nos está contando en el sueño también, ¿no? Las imágenes vienen de un lugar muy, muy profundo. Entonces, los cuentos hablan tienen muchas formas de entenderse, ¿no? Hay una forma muy literal, hay alguna forma que es más metafórica, hay una forma que es mucho más mística también, ¿no? Mística o que tiende un encuentro con lo trascendente y ahí va entrando el símbolo desde otra faceta. Eh, sí que hablamos cuando estamos en presencia de un cuento donde hay un encuentro entre un hombre y una mujer, ¿no? O donde de un masculino y un femenino. No solo como que es el cuento que habla de un hombre y una mujer, o de una mujer, que también habla, yo si estoy contando Caperucita Roja, el cuento está hablando de una muchachita que entra en el bosque y que le pasa determinadas cosas, y que hay una abuela y hay una madre, hay un lobo, y en alguna versión hay un cazador, el cuento habla de eso, sí, pero también está hablando de algo femenino que acontece en una mujer o que puede acontecer dentro de un hombre. Ujú. Es una iniciación, el cuento de Caperucita es una iniciación, por ejemplo, muy, muy poderosa en lo femenino. Esto femenino es algo que nos habita a un hombre y a una mujer. A una mujer muy claramente, porque somos esa manifestación de lo femenino a nivel materia, y a un hombre porque dentro de sí también tiene un aspecto femenino y es necesario que lo tenga. Así como nosotras necesitamos tener un aspecto masculino y es necesario que lo tengamos. Cuando tenemos eh, ese aspecto masculino en nosotras, por ejemplo, eh, equilibrado, bien puesto, que es nuestro amigo, que es, nosotras quizá ya no es
estemos en una cuestión, en un encuentro de pareja, no estemos proyectando un montón de cosas en el otro, porque ya hemos descubierto algo dentro de nosotras que tiene que ver con este masculino, o un hombre que tiene bien puesto su femenino, a lo mejor en algunos casos, no, por ejemplo, no va a estar buscando tantas mujeres fuera, porque eso ya lo tiene introyectado, ya está su femenino aquí. Entonces, o nosotros también, nuestro masculino está puesto, no vamos a estar buscando continuamente a nuestro padre fuera de nosotros, ¿no? Y los cuentos te lo cuentan esto, te cuentan este viaje. Hay cuentos que son muy masculinos, por ejemplo, este cuento que has comentado tú del Rey de la Montaña de Oro, es extraordinario. Eh, Me sorprende que dices, y me ha encantado, después ya me contarás por qué te parece que hay que contarlo sí o sí, porque a mí me parece que hay un montón de cuentos para contar sí o sí. A ver, claro, o sea, en realidad hay un huevo. O sea, podíamos empezar todas las semanas con que los profesores, el profesor de literatura de la profe, lo cuente y que se Voy abra y luego, entrando en el cuento, ¿no? De claro, cuento que pero queda mucho. el rey de la montaña de oro, porque precisamente están transitando el hecho de encontrar su propio lenguaje, su propio reino. O sea, están caminando el camino de conocer a su yo adulto. Entonces, para conocer a su yo adulto, tienen que aprender a dejar las expectativas de los papás atrás y las historias de los papás y las historias identitarias atrás. Porque, o sea, al menos en mi experiencia, es como que intentas hacer cábalas entre un rechazo absoluto de dónde vienes, en mi caso por mi herida y por ser completamente distinta a cualquier persona de mi familia y decir, pero ¿por qué es tan difícil? Y, y por otro lado, el aprender que puedes crear, o sea, el saber, el tener como dentro, en plan de, bueno, este camino es una puta mierda, pero al final del camino, todo este aprendizaje me sirve para construir un reino que es mío, en el que no me tengo que disfrazar, en el que mis reglas son mías. O sea, es igual que como hablábamos en alguno de los encuentros, a mí el patito feo fue un cuento que me habitó muchísimo porque pues era una niña totalmente out of the mainstream. O sea, mis padres no me dejaban ver la tele, no tenía conversaciones y tenía una vida interior de la hostia. Y luego, pues en el colegio regulinchis, por muchos cambios y por, bueno, pues que te encuentras con hijos de puta de todas las edades en todos los lados. Entonces, por ejemplo, a mí el sueño durante 4 años, yo vivía en el sueño. O sea, yo tenía la capacidad de por la noche empezar a soñar donde lo había dejado el día anterior. Y pasaban cosas, no todo era maravilloso. Pero era como si tener una vida paralela cuando me iba a la cama me salvase y me permitiese sostener el día a día tan difícil que tenía Sí, en mis días. Entonces, siempre en mi casa ahora o sea, con mis hijas cuando nacieron sin saber y ojalá hubiera conocido como más cuentos y tal, porque fue un do it yourself mi inicio de maternidad como a hostias. Muy solitario, muy de investigar, aunque luego ya encontré, bueno, otros espacios donde aprendí otro lenguaje que estaba buscando y demás. Pero siempre, el cuento siempre ha estado ahí, la narración. Tengo vídeos de mi hija con 2 años antes de que naciese la pequeña contándole a la barriga cuentos que se inventaba. Que son como maravillosos. Siempre narraba, siempre estaba contando cosas porque yo desde bebé pues le iba contando lo que íbamos haciendo en el día. Y luego la contaba cuentos. Entonces, luego ella contaba sus días como si fueran cuentos. Era una cosa como muy guay. Y veo que eso, y el haber escuchado muchos cuentos, mi hija pequeña también fue pues a un proyecto de educación activa donde le contaban Barba Azul con 3 años, era su cuento favorito. O sea, es como la visión que se va construyendo en un niño que es capaz de ver pues conejitos que se han muerto. Y venía y decía, había un montón de gusanitos en su boca intentando soplarle para que viviese. Y digo, "Mm". bueno, pero qué precioso, ¿no? Porque es el Sí, mundo del sí. niño. Bueno, sí, Mi sí, sí, karma. o sea, esas conversaciones eran espectaculares. Pero, o sea, como que hay una fortaleza que se genera en las personas que yo veo en mis hijas joder, qué puta maravilla cuando no se dulcifican las cosas y se les permite vivir aventuras
mancharse, meterse en el barro, no esperar que se vistan de una manera determinada, aunque hay veces que te cuesta, porque dices, parece que llevo una niña vagabunda. Tienes que soltar estas expectativas de que no te juzguen como madre o la gente de fuera, ¿no? Y creo que esa libertad la narran los cuentos, o sea, que es como el aprender a narrarse escuchando sin saberlo. O sea, que en realidad esta idea de hay que contarles cuentos al principio de curso es súper directiva por mi parte, en plan de tenéis que aprender, ¿no? No, Pero porque no hay esa posibilidad en todos los hogares, en todas las casas. no, no, y este cuento que al que tú te refieres, El Rey de la Montaña de Oro, es muy es precioso y es uno de los cuentos que habla también del encuentro con el mal, no solo con la sombra, sino con el mal. Hay otro cuento también iniciático muy maravilloso que se puede ir narrando también para ir soltando, y es masculino, que es Juan de Hierro, Iron John, que bueno, Iron John lo digo porque fue el hombre que escribió un libro precioso acerca de este cuento, pero Juan de Hierro, siempre dejamos atrás a los papás, ¿no? Para ir haciendo, tenemos que hacerlo, el cuento te dice esto. Ahora es cuando estabas contando esto, recuerdo creo que fue hace un par de años atrás, que Mónica, eh, no me acuerdo ahora de su apellido, ella trabajaba, pero ha venido a nuestros cursos, una mujer preciosa que trabaja como mediadora en literatura infantil y juvenil y que es maestra y que también en aquel entonces trabajaba en la biblioteca de una escuela y me propuso que fuera a contar un cuento tradicional para chicos y chicas de 15, 16 años. Eran 60. Y, y yo conté Juan de Hierro en ese momento. Fui otras veces más, ¿no? Pero el que conté fue Juan de Hierro. Es un cuento largo eh, y yo lo que pasó fue que en algún momento, hay un momento que el protagonista de Juan de Hierro tiene que ponerse en la entrada de un bosque y llamar a Juan de Hierro y grita Juan de Hierro 3 veces. Entonces yo veo a los chicos que todos estaban muy callados, callados, puestos. Pero yo no. Dije, lo llamamos juntos, pero no sé por qué me salió de ahí. Y me sorprendió tanto que todos esos muchachitos adolescentes empezaron a gritar, ¡Juan de Hierro! ¡Juan de Hierro! Fue como, porque hasta entonces no los veía aburridos, no, los veía. Entonces, cuando terminé de narrar esta historia, fue impresionante la cantidad de preguntas. Pero no porque fuéramos a hacer, no porque el trabajo incluyera visión simbólica, no, era solo iba a narrar el cuento, pero no se podían mover porque tenían preguntas, porque tenían opiniones, reflexiones, y eran maravillosas. Provenían de un lugar tan inteligente, tan prístino, yo me emocioné mucho. Luego, Mónica Vidal, preciosa. Mónica, después me dice que un tiempito después, ella narró Basilisa la Bella a este mismo grupo y ellos le dijeron, pero este cuento es como ese otro cuento que nos contó esa señora que vino a contar cuentos. ¿Dónde conseguimos estos libros? ¿Cómo se me pone la piel de gallina? ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? Porque estamos hambrientos, porque estamos viviendo un momento humano que es oscuro, donde hay un vacío existencial que es muy grande, donde cuesta mucho que nos encontremos de verdad para hablar, para escucharnos y para contarnos cosas que van más allá del dinero que gano, del trabajo que hago, que eso está muy bien, que eso está muy bien para hablar, pero para entrar en lugares que nos traen aquí y ahora el misterio que somos y que nos cuenta algo, podemos tener una conversación que nos está contando, vivimos en un misterio, formamos parte de algo muy grande y, y poder contarnos, poder decir lo que nos duele, lo que nos entristece, eh, desde un lugar sencillo, sabiendo que nadie nos va a estar machacando, juzgando,
sencillamente poder comunicar como seres humanos. Y esto es algo sumamente, esto es algo que está faltando, esto es algo que se necesita. Por eso me preguntabas por qué seguimos contando historias, porque estas historias son casas. Nosotros contamos un cuento y llegamos a una casa, eh, contamos un cuento antiguo, un mito, una leyenda, y entramos en una casa donde hay un fuego encendido, donde hay una abuela que nos está preparando sopa, donde nos podemos relajar, donde pulsiones que tenemos, que pueden ser oscuras y extrañas, pareciera que pudieran abrirse a través de la palabra, del relato, y decir, ah, mira, ah, el miedo tan habitual de cuando somos pequeñitos, que mamá nos abandone, que papá nos abandone. Entonces escuchamos un día Hansel y Gretel, que es un cuento terrible, es un cuento maravilloso, maravilloso, y, y donde ese miedo, entonces se hace realidad. Los padres han abandonado a los niños en un bosque y los niños van a vagar por ese bosque y van a llegar a la peor de las pesadillas. Se van a encontrar con una bruja caníbal, que ahí ya entramos en un sustrato interior, en un sustrato profundo humano de miedo, puede ser a la madre, a la madrastra, esa cosa, a algo más grande, lo que es la vida y la muerte, a la muerte ahí puesta, porque va a una casa que es la muerte, y el cuento te cuenta que estos dos niños, que son niñitos, pueden vencer a este mal, lo pueden vencer, y además lo matan a la bruja. Sí. Gretel la tira dentro del horno y se cuece ahí dentro la... O sea, es como, te dice, eres un niño pequeño, ¿no? Si lo escucho cuando soy pequeño, eres pequeñito, mi amor, sí, tienes miedo de que mamá te deje, que papá te deje, pero mira, acá hay una historia, hay unos niños a los que les ha pasado esto y han logrado salir adelante. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Si yo soy pequeñito y escucho este cuento de pequeño, voy a querer escuchar este cuento muchas veces, porque mi alma se va a estar alimentando de imágenes profundas, que ahí está lo que tú dices tú, de esta fuerza que nos puede dar el cuento. Pero esto, si yo lo cuento, te cuento, como lo hemos contado, más adelante soy una adulta y escucho este cuento. Pues eh, también se produce una liberación interior muy potente y Sí, sí. sucedido en alguno de los trabajos que he hecho, que este cuento ha sido fundamental para algunas de las personas, alguna mujer, algunas personas que han llegado al grupo, porque de pronto el cuento no tiene edad, el cuento nos acompaña durante todo el camino, durante toda nuestra vida. De hecho, antaño no había una hora del cuento infantil, ¿no? Estábamos alrededor de la hoguera, narrábamos los cuentos y narrábamos los cuentos. Los niños, como siempre, filtraban la información de acuerdo a la edad, cada cual recibe esa, ese regalo de acuerdo a su edad, de acuerdo a su madurez, y ya está. Pero nadie se privaba de decir, las grandes atrocidades que pueden suceder en el cuento, porque había un niño ahí frente. Al contrario, después se podía acompañar al pequeño, eh, en el mejor de los casos, ¿no? Y es lo que toca. Si, si mi hijo tiene preguntas, pues lo que toca. A mí me encanta esto, que tu hija te dice, intentaba, mi amor, los gusanitos intentaban Soplarle. revivir al conejito, ¿no? Esto es un cuento, esto es una historia, y como adulto, tú no le puedes dar ahí una clase de biología y de metafísica y yo qué sé, no, vas a escuchar lo que te cuenta tu hijo. A lo mejor más adelante él va a sacar sus propias conclusiones, pero tú lo acompañas, o en las preguntas que te hace tu hijo. Yo siempre cuento, mi hija tuvo un grave un grave dolor cuando escuchó Blancanieves, cuando le conté Blancanieves y que al final a la madrastra la hacen bailar sobre unas sandalias de hierro candentes hasta morir. Mi hija escuchó este cuento
y lloró, me dijo, no, con todo que la madrastra había hecho tantas cosas fuertes a Blancanieves a lo largo del cuento. No, no, no quiero, este cuento es horrible, no quiero que me lo cuentes nunca más, nunca más. Y yo, ese cuento quedó ahí, jamás se lo volví a contar, hasta que pasaron 3 años, 3, 4 años. Entonces viene un día mi hija y me dice, ¿me cuentas el cuento de Blancanieves? Que tengo mucha rabia interna y necesito reírme con la danza de la hija de la gran puta. Fue alucinante porque se lo conté y entonces a partir de ahí ella lo escuchó y después me pidió que se lo contara ya varias veces. Pero claro, y yo no sé qué le pasó a ella cuando lo escuchó porque fue tan fuerte su reacción que solo la abracé. eh, Le pregunté, no sé, no me acuerdo cómo fue, creo que ella dibujó algo. eh, pero claro, no deja de ser la mamá. Claro. eh, Ella es como, quizá cuando ella fue más grandecita, que ya tenía 7, 8 años, pues ya podía asumir que esta madre de cuentos puede morir y bailar y morir de... Es como, hubo una maduración Y en puede ella. ser mala, y puede, o sea, claro. El cuento, a mí lo que me encantó fue cómo ese cuento quedó dentro de ella. Siguió haciendo un recorrido Mm. y de pronto emergió, eh, ¿no? Cuando ella dijo, ah, no, ahora. Es muy impresionante, muy hermoso. Y eso, tú comenzaste diciendo la humildad del cuento, Mm. porque es la humildad del cuento. No te está dando una lección magistral, no te está dando lecciones de autoconocimiento ancestral, no te está diciendo, no está haciendo un coaching, no, 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 es el cuento. Son estas imágenes, un cuento, aparte sabemos que el cuento viene del pueblo, ¿no? Como del pueblo, viene del inconsciente, viene de algo muy, muy místico, quiero decir, no quiero usar esa palabra, quiero usar la palabra alma, espiritual, eh, y de unión con Dios, sí, con lo trascendente, en ese sentido, ¿no? Lo místico. Eh, que alguien, un gran narrador, una gran narradora en distintos lugares del mundo lo incorpora, lo siente, coge el motivo del cuento, lo teje, lo va contando, y ese motivo del cuento que surge, yo que sé, en Alemania, a lo mejor también surge en Rusia, también se Mm. puede mover de muchas formas. Y, y se cuenta, y se cuenta y viene de estas voces de los pueblos que han pasado por, son campesinos los cuentos, son de la tierra, son de gente que ha pasado por dolores, que ha pasado por miedos, que ha vivido muchas injusticias, que, y ahí está todo puesto en el cuento, y que le quiero dejar y es generoso, le quiero dejar a los demás este aprendizaje, está a los que vienen, ¿no? Siempre narramos por eso es tradición, los que vinieron nos dejaron este legado y nosotros seguimos narrando para los que vienen, para el aquí y ahora, para los de antes y para los que vienen, y es, bueno, precioso. A mí eso me conecta mucho con cuando empieza la edad en la que los peques de la casa, sean tus hijos, sobrinos, lo que sea, empiezan a preguntarte cómo eras y qué te pasaba cuando eras pequeño. Ay, sí. Y que además ahí no puedes, o sea, bueno, en mi caso hay muchas cosas que no dulcifiqué, que yo contaba así como me pasaban y tal, y es súper guay porque no hay un pobrecita en ningún momento, pero sí que hay momentos en los que te dicen, a mí no me está pasando eso, o sea, como cuando les estás preguntando qué tal y tal, y es como, tranquila, que no soy tú. O sea, y es súper gracioso porque al final es como esto de, el cuento nos cuenta es real, o sea, porque en muchas historias somos villanos, en muchas historias somos el protagonista, en muchas historias somos el viejo del árbol o la anciana de la casa, y dependiendo de el lugar de cada persona se van tejiendo estas cosas. Y antes decías, hablabas de Perséfone, y ya si quieres te libero porque van a ser las 12 y es muy, es que a mí se me pasa el tiempo volando.
Pero con el tema de la ciclicidad, que es aquí donde yo encuentro ahí un relato común y que es como maravilloso, porque yo me dedico a eh, como en las zonas de oscuridad aportar luz, porque es el regalo de la premen y de la menstruación y de la menopausia, que son las cosas que más miedo dan, o del puerperio, cuando hay una oscuridad después de parir y de repente es como, hostia, esta oscuridad a mí nadie me la ha contado, ¿no? O sea, son los lugares que yo suelo acompañar. O una infertilidad, y en los cuentos he encontrado tantas cosas maravillosas para contar a través de eso, que es muy guay. El tema de Perséfone, yo lo contaba en el Tipi Lunar, que eran los talleres que hacía con adolescentes y sus madres, como hablando de la entrada a la ciclicidad. Y entonces el mito de Perséfone, claro, hay un análisis, por un lado, del tema de, joder, es que la viola, la tal, y no sé qué, y es como, a ver, o sea, la rapta, ¿no? Porque en ningún momento se habla de violación. La Sí, rapta y come granada. Entonces, es realmente, pensándolo, es que una menarquía es así. Viene el sangrado y no hay non-stop hasta que trasciendes y llegas a un sitio. Es como, no puedes evitarlo. O sea, te ha tocado esta y te toca ser la reina del inframundo durante 2 semanas. O sea, la lutia es el inframundo y quieras o no quieras, vas a habitar con los demonios, vas a habitar en las sombras y vas a ir a lo profundo. Y lo profundo puedes habitarlo con conciencia y con poder y salir y vivir la etapa luminosa, disfrutándola a tope y disfrutar de ir para adentro y de recogerte. O puedes sentir que en la luminosa estás con tu madre y estás segura, y en la oscura te vas al infierno, no como la reina del infierno, sino como un castigo porque te han secuestrado. ya. Entonces, cuando vamos como desgranando todos esos cuentos que hablan de desde la oscuridad, lo que hay en la oscuridad, pues la muchacha sin manos, ¿no? Esa dignidad en la oscuridad, cuando te toca algo que es injusto y que no has elegido tú, pero aceptas que sucede. Y puedes elegir cómo habitarlo y de repente ese poder interior y esa dignidad interna inquebrantable te habitan, existe y la historia se empieza a contar desde otro sitio, en el que los demás no deciden, decides tú. Entonces ahí es donde veo el matrimonio entre los cuentos y la ciclicidad, porque además yo hablo de la femenina, pero en realidad también trabajo con la masculina. La masculina es más solar y en los cuentos se ve. Se ve de manera increíble, sobre todo porque, por ejemplo, el último que trabajamos, el ¿cómo se llama? El de Oh. la lona, ¿no? La Alondra, sí, la Alondra, bailarina. Es ella la que va a por él. No, él tiene como primero se convierte en león, luego se convierte en paloma y además está atrapado en esa crisis de la mediana edad. Y es ella la que hace un camino porque nosotras habitamos constantemente todos los meses la oscuridad hasta que llegamos a ser la sabiduría de esa transición constante. Y en el hombre, aparte de ser diaria, su ciclicidad es mucho más larga, es mucho más estacional. Y entonces, claro, tienen como hitos en la vida, no tienen una, una inevitabilidad biológica de habitar una crisis tras otra, mes tras mes, en una vulnerabilidad brutal. Entonces, esa sabiduría que se va desarrollando de repente nosotras somos guías para habitar una oscuridad que no se está acostumbrado a habitar. Entonces, ves el patrón de cuando están empezando a habitar esa crisis, empiezan a buscar deportes de grupo, salir en bici, CrossFit, no sé qué, o sea, es como... Entonces, es súper bonito porque también es como un entrar en las profundidades a través del cuerpo. Primero pongo fuerte mi cuerpo y luego ya decido que voy a terapia o que miro las mierdas que me están llamando desde dentro. Y en los cuentos lo veo mucho porque hay una rendición y hay una heroína que pasa por un montón de pruebas, porque es inevitable, o sea, porque biológicamente sucede esto
Y no es un castigo, puede ser como un camino de desarrollo de esa fortaleza. Y siempre cuento con el tema de la menopausia, ya cierro con el rollo, que solo en las especies en las que hay menopausia, en las especies de animales, que son muy poquitas, son 7 u 8, no recuerdo el número exacto, pero hay como en las orcas, algunos simios, el ser humano y pues algún cetáceo, ¿no? Pero en todas las especies animales en las que hay menopausia, en las que existe menopausia, son agrupaciones matriarcales en las que es la abuela la que enseña la coherencia del grupo, la que enseña a cazar, la que enseña a regularse. Las orcas, por ejemplo, cuando alguna se enfada, se separa del grupo para no liar la parda, ¿no? Entonces es como, no, o sea, tienes que ir un tiempo tú solico o solico y cuando estés bien y estés preparado para estar en grupo, entonces vuelves. ¿No? Y entonces hay como una regulación que es muy curiosa y nosotras lo vemos desde una narrativa productiva cuando es tan necesaria esta guía. No hay ninguna cultura que no tenga una anciana sabia. No la hay. O sea, hay un jefe de tribu en los cuentos indios y tal y cual, y hay una anciana sabia. Siempre hay una anciana sabia. Y entonces, ¿por qué existe esta figura? Y es como, coño, es que vamos hacia ahí. O sea, es que tú puedes guiar reinos y reinados cuando has transitado por la oscuridad una y otra vez. Aunque lo hayas vivido como si fueses un trapo en la lavadora, ¿no? De ahora abajo, ahora arriba. O puedes coges aire arriba, bajas abajo, coges aire arriba, bajas abajo. Y entonces ahí es la propuesta de buscar cuentos de oscuridad. Precioso lo que estás diciendo, me ha gustado muchísimo todo esto, cómo lo estás planteando, y desde dónde tu mirada, ¿no? ¿Cuál es? Es precioso. Eh, También es que esto se repite mucho en los cuentos. También te diré, Madi, que hay cuentos que a los hombres les pasa esto también, porque siempre es maravilloso ver cómo en los cuentos no solo hay una bella durmiente, también hay bellos durmientes. Claro, sí, sí. No solo una mujer sale a buscar a su pareja, también un hombre sale a buscar a su pareja y pasa por pruebas. Pero es precioso esta mirada desde lo cíclico femenino que estás dando. Y también yo pensaba mientras estaba escuchando eh, acerca de, bueno, de que había antes una cercanía con nuestros ancianos también, porque también hay ancianos sabios. En los cuentos están las grandes ancianas sabias y los grandes ancianos sabios que dan los consejos. Eh, Había una cercanía con la gente mayor, generalmente mm, las casas eran para nacer y para morir también, ¿no? No, en la familia era... Y también habían iniciaciones. eh, y los cuentos formaban partes de las iniciaciones. Iniciaciones a veces según el tipo de cultura, a veces más sofisticadas, otras más sencillas. Y los hombres y las mujeres teníamos nuestros ritos de paso para crecer, pero en la adolescencia teníamos un rito de paso, porque nosotros en nuestro es muy potente, porque nos llega la menstruación, pero los hombres también tienen que hacerse hombres. Y siempre aparece la figura del mentor y de la mentora, que en los cuentos tradicionales está puesto en el cuento. Ya es como, hay una cosa diferente, uno cuando ya se siente que se habita como hombre, como mujer, ya la psique cambia, la mentalidad cambia y las búsquedas son distintas. Ahora, ¿qué pasa cuando nos convertimos en adolescentes perpetuos, cuando queremos ser perpetuamente jóvenes y no habitar la etapa de adulto mayor que nos toca habitar, del anciano, ¿no? Como, y de poder, eso, que me encantó esto que dijiste, este descenso una y otra vez eh, al inframundo y volver y salir. Claro, qué precioso, claro que sí, claro que da un aprendizaje profundo, claro que trae una sabiduría hermosa, eh, es algo muy grande, por eso es tan precioso este mito de Perséfone, es tan grande, tan
es tan misterioso. Bueno, de hecho se celebraban los misterios de Eleusis, ¿no? Que tenían que ver con con Perséfone, con Demeter. Es algo muy misterioso, es algo que cuando comenzamos a conocer el mito y nosotros comenzamos a ver el mito, el cuento, como un espejo que nos refleja, entonces podemos ver eh, cómo nosotros estamos transitando tal cuento, tal momento, momento Perséfone en el inframundo, momento Demeter buscando a su hija, momento Eros yéndote a esconderte con tu madre Afrodita, en ese cuento, en Sí, ese sí, sí. cuento, no, no siempre es Afrodita la madre, pero en ese cuento sí, la Afrodita de la madre de Eros, eh, ese momento en el que me cortan las manos, ese momento en que mi padre me vende al diablo, ese momento en el que estoy caminando y caminando, desgastando mis zapatos porque estoy queriendo recuperar al ser amado. Esto lo vivimos de diferentes maneras, pero si nosotros supiéramos que nuestra historia, nuestro cuento ya está contado y se Mm, viene contando desde hace mucho tiempo, si conociéramos más mitos y más cuentos, si conociéramos más literatura oral, tendríamos respuestas para muchos grandes acontecimientos de nuestras vidas, para muchos lugares de dolor, de miedo, de tristeza o de incertidumbre que nos llegan. Tendríamos, porque son hermanos, están como, son un tesoro que tenemos, que nos dicen, mira, esto le pasó. Y aparte es precioso, lo que te pasó a ti, le pasó a la reina de tal lugar que un día, y es como, ¡ah! ¿Qué me estás contando? Y ahí se va creando algo que no, como tú decías, que tú que lo comentaste hace un rato, no te va a hacer la vida más fácil, no te voy a hacer la vida con esto, pero va a haber una fuerza, porque la vida no se trata de que sea más fácil y más cómoda, se trata de que uno sea un héroe de su vida, de su cuento, un héroe, una heroína y que salga al camino y que enfrentarnos con los dragones, con los demonios, con los guardianes de los umbrales, seguir las llamadas internas, crear ese fuego interior, esa espiritualización del alma, andar el camino y llegar a donde nos toque llegar con la mejor intención, creciendo, creando una ética interna, una ética basada en la verdad, y eso el cuento te lo va contando y es precioso y muy agradecido cuando escuchas o conoces muchos cuentos y es como que se vale. Son como esa madre que está soltando a la humanidad, ¿no? Dale, dale. Aquí estamos, ha No, pasado de sin todo. miedo, sin miedo. Sin miedo, hemos pasado, estamos vivos. Aparte, mira, Madi, que esto es precioso. Somos los supervivientes de los supervivientes. En la Edad Media hubo esa gran peste negra que diezmó la población de una manera tremenda. Nosotros descendemos de los supervivientes. Sí, sí, sí. Y hemos sido supervivientes muchas veces de grandes guerras, de grandes hambrunas. O sea, mira todo el aprendizaje que llevamos, que llevas tú, Madi, en ti, más allá de tu historia personal, por linaje, todo lo que llevas, lo que llevo yo, lo que llevamos todos. Sí, Y sí. cuántos cuentos nos habitan. Los cuentos de tus padres, los cuentos de los abuelos, que son historias. ¿Cuántas veces yo escucho los cuentos increíbles? Cuentos, lo digo con un profundo amor y respeto de la gente que durante la Guerra Civil Española vivió cosas que son increíblemente duras, Mm. extraordinarias, porque hay muchos cuentos que tienen yo he escuchado historias de gente que de pronto hay un milagro por detrás, que me encanta, ese término de Tolkien, la eucatástrofe, cuando parece que está todo perdido, de pronto pasa algo. ¡Fuck! Y escuchas cuentos de supervivencia, de cómo salieron adelante. Es como, wow, Sí, tenemos mucha historia sí, sí. dentro de nosotros. Y, y es muy hermoso honrarla y saber que podemos, que no somos, como tú decías en tu propia historia, tú no querías ser una víctima, no somos víctimas.
en principio, menos que sea en cosas muy particulares, ¿no? Y que no, donde no quiero entrar ahora, pero mm, O sea, somos, a ver, hay momentos en los que estamos siendo, sí, pero totalmente, esos momentos pasan. Entonces, evidentemente, el momento en el que Hansel está encerrado, está siendo víctima de una bruja caníbal. En el momento en el que Gretel está siendo explotada, está siendo una víctima. Ahora, total, tiene la oportunidad, le pega una hostia, cuando salen de claro, ahí y la han matado, ya pueden contar la historia de lo que les ha pasado. No están encerrados ahí perpetuamente. exacto, exacto, y llevarse los tesoros, como cuenta el cuento, Llevarse los recogen los tesoros. tesoros que hay en la casa de la bruja y se Claro. los, o sea, esa terrible historia, Mm, ese terrible momento, tiene un montón de regalos, ¿no? mm. Para seguir Sí, sí. adelante. Bueno, venga, va. Vamos a terminar el encuentro de hoy porque si no es eterno y a mí se me ocurren millones de cosas para abrir. Entre otras, pues, o sea, porque siempre hablo, o sea, yo estoy más acostumbrada a hablar como para con mujeres y es verdad, o sea, que en la ciclicidad masculina tienen su invierno, su primavera, su otoño y su verano dentro de un mismo año. Y la conquista nuestra es aprender a utilizar nuestra voz y la suya es habitar la ternura. Entonces ahí son caminos diferentes, pero de encuentro en el que podemos ser guías mutuos de donde habitar y esto nos hace mucha falta porque no hay más que niños heridos con micrófonos grandes. Entonces, creo que abrir estos espacios ahora mismo para poder reflexionar sin tirarnos caca como monos es muy importante, muy importante. Así que yo te agradezco infinito este Muchas tiempo gracias. que has dedicado hoy. Y También estoy muy, muy, muy cómoda, muy contenta, me ha encantado. Ya ves, me he desplegado, he hablado un montón y muy, muy, muy a gusto. pues Muy ponemos un agradecida. colorín colorado a la grabación y este cuento de momento se ha acabado. Amado. Muchísimas gracias. Gracias, amor. Muchísimas gracias. Hasta pronto.